con mascarilla ya, distanciamiento apropiado para saludar a Francisco de la Barrera, académico acá de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, además investigador CDU. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, y uno en esta fecha como que ya empieza, anda con otros aires. Sí. Calorcito, verano, empezar a qué podemos hacer, dónde podemos ir, áreas verdes y acá en el Gran Concepción somos bien privilegiados en ese sentido. A modo personal, acá tú nos irás a explicar si es así o no, porque por ejemplo aquí mismo tenemos la Universidad de Concepción, tenemos Parque Ecuador y lo que significa también tener estos espacios a disposición para toda la comunidad. Claro, cuando llega el verano necesitamos de espacio, o sea, obviamente, primero que nada, tenemos más tiempo libre, ¿cierto? En general coincide un poco con las vacaciones, coincide con que el ritmo en general de nuestras vidas baja bastante. Tenemos tiempo para pasar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Obviamente hay un montón de lugares que se ofrecen, ¿cierto?, para eso, pero entre ellos están las plazas, los parques y distintos tipos de áreas verdes que tienen distintas funciones y que, entre otras cosas, nos permiten respirar, ¿cierto? Si estamos con buen distanciamiento, sin mascarilla, incluso poder respirar como aire limpio. En verano, en general, los índices de contaminación bajan, salvo cuando hay incendios, pero en general también es de verdad un aire más puro. Se nota el cambio. Según la Organización Mundial de la Salud, nos propone un mínimo de 9 a 11 metros cuadrados de áreas verdes. En ese sentido, ¿cómo estamos? Y bueno, siempre hablando acá a nivel local, en la región del Biobío, hemos hablado en otras oportunidades también lo que pasa respecto al paisajismo, cómo se va mezclando esto, quitar quizá un poquito, o sea, uno piensa en áreas verdes y árboles, pasto y verde, pero cómo se va mezclando también el área verde en sí con otras cosas, no necesariamente, por ejemplo, con los árboles. Claro, sí, se habla como de cuánta superficie o cuánto número, ¿cierto?, de plazas, parques o áreas verdes en general necesita haber como mínimo en una comuna o en una ciudad respecto al total de personas, ¿sí? Que es como el indicador famoso de los metros cuadrados por habitante, que es como lo mínimo de lo mínimo, o sea, es como lo más fácil de medir. Uno puede saber más o menos en mapas, ¿cierto? Los geógrafos somos especialistas en sacar ese tipo de cosas muy rápido. Pero hay otras cosas que tienen incluso más valor, que es qué se puede hacer en esas plazas o parques, cómo es el arbolado que tienen, cuántas sombras proveen, cuántos juegos, cuántas oportunidades generan. Estamos desde la semana pasada trabajando en terreno con un grupo de investigadores, ¿cierto?, liderados por Sonia Reyes Peque, que viene ella desde Santiago, viene con su equipo y se une acá con nuestro equipo local. Y hemos estado mirando plazas y parques del Gran Concepción, encontrando algunas cosas bien llamativas. Por ejemplo, hay algunas fotos que están pasando en pantalla. Estamos midiendo los tamaños de los árboles, ¿cierto? Estamos midiendo la diversidad, en el fondo, cuántas plantas y árboles distintos hay. Hay casos muy llamativos, como por ejemplo en Chihuayante, una plaza que tiene unos árboles súper altos, es un verdadero bosque urbano. Hay plazas pequeñas que hemos encontrado diversidad de hasta 25 especies de plantas distintas, otros incluso 100. Situaciones contrastantes también. Hemos encontrado también plazas, sobre todo en sectores nuevos, por ejemplo, de Coronel, que no tienen prácticamente nada, o sea, tienen un par de arbolitos muy chiquititos, césped y mucha tierra. Es bien común en varias comunas encontrarse con esa situación. Francisco, al señalar eso de sectores nuevos, debiese ser parte de la planificación también cuando uno construye un barrio, ya sean casas, bloque, edificio, lo que sea, pensar en eso, en un punto de encuentro para la comunidad, pensando que no solamente uno piensa inmediatamente quizás con niños, pero adultos mayores, jóvenes que quieren salir a tomar aire, pasear la mascota, etcétera, y lo que se da también dentro de la misma comunidad de apropiarnos de nuestros espacios. Sí, bueno, el desarrollo de nuevas urbanizaciones requiere de que hayan espacios planificados para hacer áreas verdes, que sean grandes,
y que sean ricos interiormente, o sea, que tengan muchas condiciones, espacios distintos. Dentro de este trabajo de investigación que estamos haciendo en Concepción, pero que también ya empezamos en Santiago, en La Serena y que ya continuará hacia Temuco, una de las cosas que nos han dicho es que, sobre todo a las mujeres, les gusta transitar por dentro de la plaza o del parque cuando van de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, si en la nueva urbanización dejamos solamente los cachitos que van quedando, la esquina, ese tipo de uso no se puede dar, ya no se da, ¿cierto? Tienen que estar hacia el centro. Y si, claro, si es una cuestión súper flaca que tiene un pedacito de pasto a cada lado con un par de ligustrinas, tampoco es este espacio que te llama a pasar, a transitar por el interior, más allá de todo el resto de las actividades que son las mucho más comúnmente nombradas, como es ir a esparcirse, o a leer, o a pasear mascotas, o ir con los niños, sobre todo cuando hay juego, o ir a tirarse al pasto, ¿cierto? Que son actividades bien cotidianas que todos nosotros hemos hecho alguna vez. Sí, y ya que señalaba respecto a este estudio, Francisco, las diferencias que podemos encontrar también de estos lugares, ¿cuántos podemos encontrar respecto, por ejemplo, plaza? Sabemos que hace 10 años a la fecha se empezaron a generar estos máquinas de ejercicio también, sí, que para muchos barrios vino como anillo al dedo, sobre todo lo que significa, por ejemplo, pagar un gimnasio, o lo que significa en muchos casos salir a trotar. Yo he visto en algunos casos, sobre todo en Manuel Rodríguez, van mamás con sus coches y aprovechan las máquinas y estás ahí y te da otra experiencia también estar dentro de un espacio distinto al, por ejemplo, ir a un gimnasio, que es costo, y también estar encerrado. Sí, yo creo que el tema de las máquinas de ejercicio es un súper buen ejemplo de dos cosas al menos. La primera es que se asocia estos espacios verdes, estos espacios abiertos, con una política, ¿cierto? En algún momento se puso una política que buscaba promover el deporte, ¿sí? Entonces, obviamente, estos espacios, una de las tantas cosas que permite es que se haga ejercicio, es decir, espacio puesto a disposición de otras políticas, ¿sí? Y eso es muy importante, por ejemplo, ahora con el nombramiento de gabinete, ¿cierto? Y el nuevo gobierno que viene, de qué es lo que se va a impulsar en el espacio abierto. Entre ellos, por ejemplo, el tránsito a través de las plazas. Pero el segundo elemento es que esta instalación de máquinas, que son máquinas súper caras, hay que decir, o sea, la instalación de todo eso es súper caro, ha tenido resultados notoriamente diferentes. O sea, hay lugares donde ocurre esto que dices tú, que se utiliza muy seguido, que se ve, sí, sobre todo cuando están como en circuitos típicos de trote o muy cercanos a las viviendas, que ahí pasa el segundo aspecto, que no es simplemente que haya disponibilidad de estos espacios, sino que estén cerca de donde viven las personas. Versus otros lugares donde no se usan para nada, y están ahí desaprovechados, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pertinencia, ¿sí? Con la pertinencia de la inversión, cuándo corresponde hacerlo y cuándo no. Y para eso, como siempre, la opinión de las personas, dar seguimiento, que es lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de investigación, obviamente que va con otro ritmo, pero ¿cuáles son los usos? ¿Cuáles son las tradiciones de cada lugar? ¿Cuál es la historia de ese lugar? Si es un lugar que ha estado cargado con eventos de delincuencia, por ejemplo, difícilmente son lugares que se van a utilizar a menos que haya una intervención mayor. En el fondo, una intervención política o sociopolítica, o junto con los vecinos, que tenga otra naturaleza. Bueno, de octubre del 2019 hasta antes de la pandemia, los espacios públicos tomaron otro rol. Las mismas agrupaciones vecinales empezaron a dar otro rol. De hecho, el domingo pasado, sí, este domingo fue en la Plaza Condel. Sigo ahí a la Junta de Vecinos a través de Instagram y organizaron una feria. Y pasé, lo había visto en redes sociales y dije, voy a pasar para ver porque lo que se da. Y era muy bonito porque eran muchas familias, muchos grupos jóvenes, hubo teatro, música, y además la instancia de que algunos vecinos quienes tenían elementos para vender, quienes se dedican a algún tipo de emprendimiento. Y cómo se va apropiando eso también la ciudadanía, porque acá tengo el otro data de la Organización Mundial de la Salud, también indica que las áreas verdes tienen que estar a 300 y 400 metros de donde están las viviendas. Lo que significa, por ejemplo, plazas emblemáticas como la Plaza Conde, Plaza Cruz, para esos barrios que quizás, bueno, la misma Diagonal en estos últimos años ha tomado gran relevancia en ese sentido.
de que lo utilicen y se den también esas instancias, porque quizá un barrio con personas mayores y no están con los ánimos, la tecnología para empezar a organizar cosas, pero también estas nuevas generaciones que vengan a inculcar y a meter un poquito estas iniciativas para revivir estas instancias, pues estos espacios verdes. O sea, yo creo que las plazas que tú mencionaste, la Conde, la Cruz y quizá en alguna medida también la Diagonal, tienen al menos dos características súper claras. Uno, que tienen árboles muy grandes, ¿sí? Y la gente dice que valora mucho los árboles grandes. Sombrita. De hecho, hablaba con Sonia ahora en la mañana y me decía que le llamaba mucho la atención que muchas personas te nombran cuántos años tiene ese árbol. Sea porque ellos mismos lo plantaron cuando llegaron a vivir ahí, o porque cuando ellos llegaron ya estaba el árbol, incluso antes que se construyera la plaza. Es decir, los árboles maduros te generan apropiación. Y lo segundo que tienen en común es que tienen amplio espacio, ¿sí? No son cosas chiquititas con demasiada tierra incluso, sí, sino que lo que tienen en común eso es que o tienen pasto o tienen cemento, ¿sí? O sea, como que la tierra se reduce al mínimo. Otro mensaje muy claro que se ha ido repitiendo, por lo que me comentan los que están haciendo las encuestas, es que no quieren la tierra, ¿sí? La tierra genera como un menosprecio, ¿sí? Sobre el área verde. Lo mismo pasa con el maicillo. El maicillo tampoco es un elemento querido en las plazas, que se usa un montón porque se ve bonito desde el que diseña, ¿cierto? La construye, la entrega con esas capas de maicillo grandes, ¿cierto? Y después me olvido. Pero no son las cosas que te generan apropiación. Los tres lugares que tú nombraste, te fijas, no tiene maicillo, no tiene tierra, tiene espacio más o menos grande y tiene árboles muy grandes, ¿sí? Que te generan sombra, que te generan un clima distinto, te generan como una catedral incluso adentro, ¿sí? Porque tú ves como paredes más o menos claras que son esos troncos, ves un techo, ¿cierto? Te genera una sensación de seguridad. Sí, ¿sabes por qué también, haciendo ahí la comparativa con otros espacios, pienso Laguna Tres Pascualas? ¿Ya? Que está súper expuesta, por así decirlo, ahí locomoción, hay tránsito, hay hasta un supermercado ahí al costado, que uno podría decir, oye, se pueden dar diversas actividades, pero no se dan en ese espacio, o se han dado muy pocas, muy contadas. El año pasado se dio un festival, de hecho lo estuvimos comentando acá en el programa, y hay otros espacios que no se dan este tipo de instancias. Tiene que ver lo que tú señalabas y lo que han podido recuperar con estas encuestas, bueno, la protección que puede haber con los árboles, pero me imagino la participación ciudadana y cómo el entorno también potencia esto, porque uno puede escuchar, oye, sí, ya tengamos áreas verdes, pero chuta, si a lo mejor hay gente que no participa activamente o son barrios que son mayormente habitados por quizás jóvenes que vienen a estudiar acá. Sí. Y se van el fin de semana y no se da esa instancia de un barrio clásico donde la familia decide salir el sábado después del almuerzo a dar una vuelta y quiere tener un espacio donde compartir con los vecinos. O sea, claro, el carácter, el corazón de la plaza son las personas que viven cerca de esa plaza o de ese parque, ¿sí? Que sienten un vínculo emocional con ese lugar, más allá de que el lugar tiene que ser atractivo también para convocar. Yo puedo estar súper enamorado de una piedra, pero la voy a mirar, no es muy seguido, ¿cierto? Una plaza dura, ¿cierto? Versus otros lugares que recurrentemente voy. Primero que nada porque la plaza o parque está bien equipada, tiene una buena cantidad de árboles, de bancas, ¿cierto? Hay sombra o hay sol o lo que sea, ¿cierto? Pero lo segundo es que quienes se sienten apropiados también se sienten, y aquí se distinguen los grandes parques de las plazas más de barrio, que se sientan con el derecho a intervenirlas. ¿Sí? Claro, los que venimos al UDEC, ¿cierto? O que traemos, cuando tenemos visitas, los traemos, ¿cierto? Claro, uno se siente súper orgulloso de mostrar, ¿cierto? Y uno dice, mira, aquí tal cosa, la facultad de tanto, o están los magnolios, aquí fíjate que son 3 magnolios distintos, ¿cierto? A uno le genera algo. En las plazas de barrio, en cambio, muchas veces ponen árboles y esos árboles cuando los ponen muy pequeños, si no se tiene una ultra cuidado, tienden a morirse esos árboles. De hecho, muchos pueden estar pensando en la plaza de su barrio que se ve el pasto, ¿cierto? Y hay un hoyo, ¿cierto? Que donde alguna vez en esa taza hubo un árbol. Pero cuando los barrios son más o menos activos o cuando hay vecinos muy motivados, o vecinas especialmente, empiezan a plantar. ¿Sí? Empiezan a apropiarse del lugar y comienzan a plantar sus propias especies. Me comentaba también Sonia que le ha llamado mucho la atención que ha visto muchos manzanos,
muchos árboles, o sea, perales, ¿cierto? Qué rico. Duraznos, ¿cierto? Hay mucha promoción de eso también. Y en el fondo nosotros los ciruelos ya nos aburrimos los ciruelos. Sí, claro, el ciruelo, claro, es más común, pues, pero la manzana, ¿cierto? Bien cargadita, sí. o los mismos perales, es llamativo, y eso te habla de que hay una comunidad ahí que está haciendo cuidado de esos espacios. ¿Y cómo podemos ir mezclando esto, Francisco, por ejemplo, de los árboles, de más áreas verdes, como tal, verde, con esta escasez hídrica y lo que están adaptando algunos municipios también de retirar para evitar hacer uso excesivo de agua? ¿Y cómo vamos también haciendo esta mixtura de lo que nos genera? Porque sabemos los beneficios que nos genera pasar, o sea, ni siquiera necesitamos acá como el estudio, es cosa de pasar por un parque y uno ya sale con otra vibra. Claro. Es rico, sí. Se siente rico, y si uno se puede sacar la mascarilla, mejor aún. Pero cómo vamos mezclando también de acuerdo a lo que nos está entregando o lo que hemos ido generando nosotros también como seres humanos con el cambio climático. Sí, bueno, el tema del agua siempre aparece como un tema crítico en el tema de las plazas, y es especialmente crítico en las plazas más nuevas, ¿sí? El inicio de la construcción, ¿cierto? Los árboles al principio hay que regarlos mucho, al césped también. No obstante, más adelante ya eso disminuye bastante, sobre todo los árboles tienden a ser más resistentes a periodos sin riego directo. Lo que han hecho muchos es que han ido retirando sectores de césped, reemplazándolo por otras plantas. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si el espacio de césped es el que te permite tirarte al pasto, yo no saco nada con poner otra planta que no me permita hacer eso, versus otros espacios que son simplemente decorativos de pasto. Esos son absolutamente todos reemplazables. También hay una ecuación un poquito más compleja, pero dependiendo, si yo tengo mucho cemento, demasiado cemento alrededor, y pongo un pedacito de un árbol o un arbusto o pasto al medio, el calor que me va a generar esa cuestión me va a generar una cantidad de evaporación ahí que voy a tener que estar metiendo cada vez más agua, versus sistemas donde el suelo está en mejores condiciones, donde hay sombreamiento, yo necesito usar mucho menos agua. Y eso también es una técnica como para ahorrar agua. ¿Y ¿sí? Tiene que ver con planificación? Tiene que ver con planificación, es una solución basada en la naturaleza, porque si la naturaleza hace rato que pasa por episodios donde hay sequía y donde hay más agua, ¿cierto? Y la naturaleza autorregula eso, tiene capacidad de hacerlo, y nosotros en las plazas, mientras más naturales las hagamos, más fácil va a ser. Para ir finalizando, Francisco, tú nos comentabas respecto a este estudio, en qué comunas se está haciendo principalmente, y esto va a seguir un par de meses, me imagino. Ahí quizás si ven en su barrio algunas personas midiendo ahí los árboles y inspeccionando, es parte también de esta investigación. Sí, este es un proyecto de investigación, es un Fondesit que desarrollamos con personas que son también del CEDEUS. Entonces, un proyecto como mixto, ¿cierto? En esos términos, que es un proyecto en total de 4 años, aquí esto ya vamos en el segundo año. Hacemos un montón de análisis con imágenes satelitales, indicadores espaciales y todo, y hay una parte que es ir a las plazas, medir, hacer un muestreo. Ya estuvimos en La Serena, Coquimbo, en Santiago también hubo una temporada intensa, aquí en Concepción, y deberíamos llegar a Temuco, y si las cosas salen bien también a Punta Arenas. Siempre estamos compartiendo a través del Instagram tanto de CEDEUS como del Instagram de Laboratorio Urbano, Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, o Lab Ecosistemas Urbanos. Ahí estamos compartiendo todas las cosas sobre todo las que hemos estado haciendo estos días, o que ha estado haciendo el equipo de terreno estos días, que están bien interesantes. Hoy el último día, ya están tomando la última muestra, están en San Pedro, en la Villa de San Pedro, ¿ya? Como ahí donde está la Teletón, Colegio Concepción. Ahí me decían que iban a estar toda la tarde, así que si alguien quiere ir a dar su opinión, que sea de ese sector, que se acerque. Bueno, y ustedes como investigadores CEDEUS, me imagino contentísimos por el nuevo cargo, ahí el ministro, claro, sí. Lo que se espera también realizar y el trabajo colaborativo, y lo que se dio a conocer también a través de redes sociales. Viajó en bus, volvió en bus, con conciencia, evidentemente, en temas de transporte, constantemente ahí en bicicleta, así que harta esperanza y fe en ese nombramiento. Sí, es una muy buena señal de que, en este caso el director, ¿cierto? Juan Carlos, el director del CEDEUS, Juan Carlos Muñoz, fue nombrado, ¿cierto? Ministro de Transporte, que tiene un compromiso muy grande por la movilidad sustentable, y que en sus propias palabras, y esto lo ha dicho mucho antes de sonar siquiera para ministro, él
hace 10 años, antes de ser parte, ¿cierto?, del CDEUS, primero como investigador y después como director, creía una movilidad muy basada en las máquinas, ¿cierto? Entonces, cómo optimizar, una visión muy de ingeniero. Y él ya hace un par de años ya le escucho decir que entendió que la movilidad urbana se resuelve con una mejor planificación territorial. El mismo caso, bueno, él es director, ¿cierto?, de un centro que es FONTAP, que es un tipo de centro que hace ciencia, no digamos que básica, pero hace una ciencia pensada en las políticas públicas. El mismo caso Maisa Roja, la ministra de Medio Ambiente, ¿sí? Climatóloga, o sea, que uno podría decir dura, pero claro, cuando te fijas los ejes de hacia dónde va a orientar su gestión, dice implementar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que también lo hemos hablado aquí algunas veces, enfrentar la crisis hídrica, terminar con las zonas de sacrificio, que es la iniciativa que estuvimos promoviendo la semana pasada y que ya va súper bien. Sí, de hecho, si podemos ahí, señor director, para ver cómo va el counter a la iniciativa popular de norma que estuvimos abordando la semana pasada aquí junto al académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, lo que significa esta oportunidad que tienen hasta el 1 de febrero para apoyar 7 iniciativas, que ya va superando las 10.000 apoyos. Ahí ustedes pueden ingresar con su clave única o también con el código ahí del carnet de identidad para conocer respecto a esta iniciativa, que voy a buscarla inmediatamente para tener el número 55.950 de transformación de zonas de sacrificio a zonas de restauración ambiental. Al final ahí de la pauta, Mati, quedó el link. La semana pasada, ¿se acuerda que era primicia? Porque el punto de prensa se hizo... ¿Fue el otro día? Se hizo el día miércoles y ahí todavía no llegábamos ni a 1000. De hecho, mirábamos, ¿cierto? Sí, estamos como 900 ese día. Subiendo. Quedan 7 días, no queda tanto, pero ya vamos en 10.000. Así que tengo mucha confianza de que los territorios, no solamente de Coronel o Concepción, sino que también en Tiltil, sé que están votando mucho también, en Quintero, en Puchuncaví, Huasco, y por supuesto que en todos lados, pero esos son los territorios que están más interesados y que creo que el mensaje que dio la nueva ministra de Medio Ambiente fue muy clara también en eso, dar fin a la zona de sacrificio y, como decíamos la semana pasada, no simplemente decir como se acaban las zonas de sacrificio, sino que bueno, las convertimos, ¿cierto?, en una zona de restauración ambiental. Antes de entrar nosotros acá a la conversación, en la pausa estamos revisando, llegábamos como 10.030 y algo. Sí. Ahora vamos en 10.118 apoyos de la ciudadanía, y para que la busquen, 55.950, iniciativa popular de norma y plataforma.chileconvención.cl. La pueden buscar ahí con el mismo número de la iniciativa, mucho más sencillo que ahí ingresar el nombre completo dentro de la categoría medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Así que aún hay tiempo para apoyar esta. Y una cosa, los que sean de Coronel, también hay puntos fijos en la municipalidad, en la Casa de la Cultura y en el mall. Y hoy a las 5:30 aquí en frente al foro va a haber una actividad también de promoción de alguna iniciativa. Yo voy a estar ahí un ratito también. Ay, bueno, sí, lo vamos a mostrar, lo teníamos ahí en pauta también para mostrarlo antes que cierre el programa al costado de Ciencias Químicas. Francisco, un gusto, que tenga muy buenas vacaciones, a ver si ya nos reencontramos nuevamente en marzo. Perfecto.